Señor, nos ponemos delante de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor, para ser instruidos y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, en esta tarde. Que podamos recibir tu palabra con la autoridad que tiene y la obedezcamos, la pongamos por obra, como tú lo requieres de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. A lo largo de la historia del ser humano, ha buscado la verdad sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, lo que tiene sentido y propósito en la vida. Y por eso se han desarrollado filosofías, lo que le llaman cosmovisiones, maneras de ver el mundo, de entenderlo. Así es, también sistemas religiosos. Y casi siempre lo que se propone ahora anula lo anterior. En el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, se desarrollaron muchos logros intelectuales, la época que llamamos la Ilustración, donde el conocimiento científico tuvo un gran desarrollo. Lo importante entonces en ese tiempo era la razón humana, y la razón humana descubriría todas las respuestas y daría solución a todos los problemas de la humanidad y de la sociedad. Por lo tanto, se hizo a un lado el interés por la religión, por la revelación divina o aún por la salvación. Y entonces fue una época de optimismo, pero eso, hermanos, se desvaneció. Llegaron posteriormente, siglos después, las dos guerras mundiales, las matanzas, salió, ¿verdad?, aquellos odios, aquellas diferencias que había entre países, ¿verdad? Y inclusive posteriormente siempre estaba latente la realidad de una guerra nuclear. Recuerdo una maestra italiana que nos dio clase en la universidad y ella comentaba, se sorprendía de cómo en nuestro país, en nuestra ciudad, oíamos las sirenas de las ambulancias, de las patrullas y nos quedábamos tan tranquilos. Eso es diferente ahora con las alertas sísmicas, pero ellos en Europa, en aquellos años, después de la Guerra Mundial, cuando en Europa oían una sirena, a buscar el refugio, porque esperaban bombardeos en toda Europa. Dejaron de tener hijos porque no había un optimismo en aquellos años. Y entonces lo que tomó fuerza fue el escepticismo, el pesimismo, la incertidumbre. Y es que, hermanos, el pecador, los seres humanos pecadores, quieren hacer el mal, pero no sentirse culpables. Las personas se imaginan que serían libres al negar la existencia de la verdad. Pero en ese tiempo se descubrió, la gente misma descubrió que estaban más vacíos y esclavos de pasiones destructivas. Y esto no ocurre solo a nivel global, hermanos, de la sociedad, de los países, de los pensamientos de la humanidad, sino a nivel personal. También nosotros vamos creyendo que podemos definir el bien, el mal, y hacer las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. E inclusive pasamos por estas etapas de optimismo, de que yo voy a lograr todo lo que me propongo, lo voy a conseguir, y cuando vienen desastres, catástrofes, ¿verdad?, que no ocurre lo que yo esperaba, entonces viene un pesimismo, una incertidumbre, y nos damos cuenta el vacío que tenemos y la esclavitud a nuestras pasiones destructivas. Ahora en este tiempo, ¿verdad?, o después de aquellos años, surgió la posmodernidad, que todavía
está vigente, donde se rechaza la noción de la verdad única y final, o que ésta se pueda conocer. Y si es que existen, dicen ellos, ¿verdad? Y entonces lo que reina es el pragmatismo, el relativismo, es decir, lo que te funcione, hazlo. Si tú te sientes bien, si tienes buenos resultados, pues hazlo. No importa que no se ajuste a ciertas normas, ¿verdad? Y entonces se niega la existencia de una moral y de una ley suprema. La verdad está determinada, dicen ellos, por la cultura y en nuestro caso, en lo individual, por cada situación particular. No, esto lo puedo hacer, sé que no está correcto, pero mira, si no se hace así, no se hace de otra manera. Y entonces buscamos la manera, ¿verdad?, relativa a cada circunstancia, a cada persona, o que funcione, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la virtud más noble, dicen ellos, ¿verdad?, pues es la tolerancia. Tolera las diferencias porque cada uno es relativo, su manera de pensar. Por lo tanto, el cristianismo bíblico es la creencia más intolerable a los ojos de este posmodernismo, porque es rechazado como la verdad absoluta y como el único camino verdadero a la libertad. El mensaje verdadero del Evangelio es universal, es exclusivo y es absoluto, hermanos. En contraste con este pensamiento posmodernista, la Biblia enseña la verdad absoluta para todas las personas, para todas las épocas y en todas las culturas, hermanos. Igual a nivel personal, no está excluido el individuo. Verdades sobre Dios y el hombre, verdades sobre el bien y el mal, la verdad de la vida y de la muerte y, por supuesto, el camino a la salvación. Las Escrituras, entonces, hermanos, es nuestra roca firme, nuestra roca sólida de la verdad. Dice la Biblia, Dios de verdad, Jesús lleno de verdad, el Espíritu de verdad, la palabra de verdad. Y los creyentes han conocido la verdad. Los incrédulos están privados de la verdad, dice la Escritura. Se desviaron de la verdad, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, resisten la verdad, apartan de la verdad el oído. En cambio, los creyentes adoran a Dios en verdad. Están comprometidos con la verdad, obedecen la verdad, aman la verdad. Hablan la verdad en amor y caminan en la verdad. Todo eso dice la Escritura, tanto de los creyentes como de los incrédulos. La verdad, entonces, hermanos, trae libertad espiritual. Y ese es el tema de nuestro pasaje. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Tengan sus Biblias abiertas ahí, por favor, hermanos. Este pasaje se da ya a finales del ministerio terrenal de nuestro Señor. Ya Cristo había afirmado ser el Mesías, el Hijo de Dios, ya había realizado milagros para probar su afirmación. Vemos, por ejemplo, cómo dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25. Os lo he dicho, Jesús le respondió, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces él ya había confirmado con sus milagros, ¿verdad?, venir de Dios, ser el Hijo de Dios.
Versículos 37 y 38 de ese mismo capítulo 10 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, los milagros de Jesús dan testimonio de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Esto ya lo había afirmado el Señor. Por lo tanto, hermanos, ya a estas alturas de su ministerio, ya casi por llegar al final, la hostilidad y la oposición venían creciendo. Vean en el capítulo 7 de Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Galilea, al norte del país donde él fue criado, ¿verdad? Dice que no quería andar en Judea. Judea, una región al sur, donde los judíos, dice el versículo, procuraban matarle. Los judíos, habitantes de Judea, ¿verdad? Procuraban matarle. Ahí estaba Jerusalén, el templo. Entonces, la hostilidad ahí era más fuerte, hermanos. No tanto en Galilea, aunque sí lo había, pero más en Judea. Dice que había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y en el versículo 7 nos dice que les dice Jesús a sus hermanos: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, esta hostilidad, ¿verdad? Ya el Señor la sabía, y dice en el versículo 10, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y así nos dicen otros versículos. El versículo 19 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Vean la hostilidad, hermanos. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces esta situación es muy importante, hermanos, porque ahora también para nosotros, ¿verdad?, hay oposición, hay hostilidad para el cristianismo, ya lo vimos, ¿verdad? Ya mencionamos esa parte. Y nosotros tenemos entonces que ver, que escuchar el mensaje que el Señor Jesús dio a estos judíos. Pero aún a pesar de la oposición, hermanos, nuestro Señor enseñaba en el templo. Vean el versículo 14, todavía en el capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y al día siguiente, capítulo 8, versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su obra. Hermanos, entonces, a pesar de la hostilidad y de la oposición, el Señor Jesús estaba ahí en el lugar, en el mero lugar del templo, enseñando, dice también aquí en este pasaje, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Estos capítulos, hermanos, están llenos de declaraciones muy importantes de la doctrina de Dios. Vean, por ejemplo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero,
a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y además, hermanos, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y nuevamente alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas verdades, hermanos, en un ambiente de hostilidad, Jesús alzó sin temor, Jesús alzó la voz en el templo, y estas eran parte de las enseñanzas. Y hay más, no las vamos a leer. ¿Cuál fue el resultado? Muchos creyeron en él, versículo 31. Muchos creyeron en él. Dice, versículo 31, todavía capítulo 7, muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Su creencia, hermanos, la creencia de estos muchos, no era una fe salvadora. No era una fe salvadora, sino el primer paso hacia ella. Y entonces el propósito del Señor aquí era señalar, precisamente, dirigir su mirada a esa fe salvadora y total en Él, una fe completa en Él. Y entonces en nuestro pasaje, hermanos, del capítulo 8, versículos 31 al 38, ¿verdad?, el tipo de fe que los haría verdaderamente libres del pecado, de la muerte, de Satanás y del infierno, en los versículos 31 al 32 nos muestra el camino a la libertad. Luego, en los versículos 33 al 34, la pretensión de ellos, de estos judíos, de ser libres. Y de los versículos 35 al 36, la promesa de la libertad. Finalmente, el Señor Jesús, versículos 37 y 38, les reconoce ser descendientes físicos de Abraham. Veamos entonces, hermanos, el camino a la libertad. El camino a la libertad, versículos 31 y 32. La respuesta de Jesús a quienes profesaban fe en Él, ¿sí?, ya habían creído en Él, pero todavía les faltaba, ¿verdad?, crecer en esa fe. Y el Señor Jesús aquí les dice, ¿verdad?, todavía no son libres, todavía no, pero aceptan ciertas cosas de nuestro Señor. Y entonces, en primer lugar, hermanos, versículo 31, la primera parte, el camino a la libertad es creer en Él. Inicia el primer paso con creer en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Verdad? Entonces Jesús dirige sus palabras a creyentes, a quienes se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance, hermanos, que implica la verdadera confianza en Él. Y este estado, hermanos, solo creer algunas verdades, pero no entregarse, no confiar plenamente en el Señor, ¿verdad?, es un estado, hermanos, muy, muy peligroso. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer nada, no hacer algo al respecto, hermanos, esto es muy peligroso. A estos judíos, vean cómo los describe Jesús. Primero, versículo 42, no lo aman. Dice Jesús: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
pero no me aman. Entonces, estos creyentes, ¿verdad?, no amaban a Jesús. Además, todavía eran hijos del diablo. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, se los declara. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos eran de los que habían creído en él, hermanos. Además, rechazan creer en él, versículos 45 y 46. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y miren, hermanos, a veces pasa eso. Sí, afirmamos algunas cosas acerca de Cristo, las creemos, pero llegamos a ciertos puntos en la Escritura donde decimos, bueno, aquí ya nos inclinamos por el posmodernismo, ¿verdad? Lo relativo. No, estos eran costumbres bíblicas en otros tiempos, ¿verdad? Esto no aplica a mí. Yo ahora, ¿verdad?, puedo hacer, puedo no hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿crees o no crees en todo lo que Jesús enseña? Y ellos rechazaban creer en él. Además, hermanos, blasfemaban de él. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? La palabra samaritano era una ofensa en ese tiempo, hermanos. Y luego en el versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Hermanos, están blasfemando, le están diciendo a Jesús que tiene demonio, al Hijo de Dios. Y no solo eso, hermanos, buscaban matarlo. Versículo 37, ya lo vimos en la lectura, ¿verdad? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Y versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí. Y versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Eran piedras para pegarle en la cabeza y matarlo, hermanos. Así era la lapidación, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos judíos que creyeron en él, ¿verdad?, les está hablando cómo los describe Jesús, ¿verdad? Y es que, hermanos, esto ya había pasado en el mismo evangelio. Lo querían hacer rey cuando vieron que les dio de comer a más de 5,000 personas. Hasta un gobernante había creído en él. Y es que ocurre, hermanos, lo que la parábola del sembrador nos dice. Parte de la semilla cayó en tierra con pedregales, ¿verdad?, piedras abajo, parece fértil la tierra, pero no tiene profundidad, hay roca. Entonces, con gozo reciben la palabra, ¿verdad?, pero no tienen raíz, vienen las pruebas, no hay permanencia de esa planta y la semilla no fructifica, ¿verdad? Entonces, este tipo, además Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2 dice que si no permanecéis en la palabra, habéis creído en vano, hermanos. Se puede creer en vano. Por eso también Pablo dice en 2 Corintios 13:5, hay que examinarse para ver si uno está en la fe. Y es que, hermanos, la fe salvadora, hay 3 palabras que los teólogos a lo largo de la historia de la iglesia han utilizado para describir la fe salvadora. Son en latín,
hermanos. Notitia, ascensus y fiducia. Notitia, ascensus y fiducia. La primera, en latín, se refiere al conocimiento, a comprender los hechos bíblicos de la salvación. Es cuando alguien nos explica el Evangelio, lo leemos o nos predican, ¿verdad? Y entonces entendemos que nuestra condición de pecado delante de Dios pues requiere de un pago que nosotros no podemos dar al Señor. Así que estamos condenados a morir, una muerte eterna. Pero Cristo toma nuestro lugar y muere por nuestros pecados. Él salda la deuda, paga por nuestros pecados, muere, resucita, ¿verdad? Porque no fueron por sus pecados. Y entonces, conocer estos hechos bíblicos acerca de la salvación, ¿verdad?, es el componente intelectual de nuestra fe. Entendemos ya, comprendemos bien, ya nos lo explicaron, ¿verdad? Entonces, ya lo entendemos. La segunda parte de la fe salvadora, ascensus, se refiere al asentimiento, a afirmar con confianza que esos hechos son verdad. Ayer un compañero de la oficina me recomendó un remedio, no sé si decir casero, pero un remedio, ¿verdad?, para diferentes males. Me dijo cuáles y cuál le funcionó a él y que sí, le redujo los mediciones, me dijo ahí los nombres, ¿verdad? Y entonces así como que yo dije, bueno, pues es cierto, ¿no? Porque él ya lo ha comprobado y han bajado sus niveles y todo, pero yo todavía no he ido a comprar el remedio, no lo he probado, pero, ¿verdad?, yo pues por la confianza que le tengo a mi compañero, ¿verdad?, confío en que esos hechos son verdad. Y entonces es la parte de afirmar con confianza, ¿verdad?, los hechos que ya entendí intelectualmente. Entonces yo afirmo que esos hechos son verdad. Pero el tercer paso, fiducia, ¿verdad?, en latín, confianza, es cuando ya me apropio de que Jesucristo es mi única esperanza para la salvación. Pongo toda mi confianza en esa única esperanza para ser salvo. Ya lo entendí, ya afirmo que es verdad y confío en esa verdad que ya entendí, ¿verdad? Esto mismo se describe, lo vemos muy claramente en Hebreos capítulo 11, que es precisamente versículo 1 al 3, donde se da una buena definición de la fe. Hebreos 11, del 1 al 3. Vean, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos. Entonces, en la fe se entienden los hechos. Luego, los más conocidos, ¿verdad? El versículo 1, la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Afirmamos que es verdad. Entonces, lo que entendemos, afirmamos que es verdad. Y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, ya me lo apropié y tengo esa confianza. Y entonces, hermanos, en la fe salvadora, toda la persona, el intelecto, las emociones y la voluntad abraza a Jesucristo como Señor y como Salvador. Este es el primer paso, hermanos, para el camino de la libertad. Primer paso, creer en Cristo. Segundo paso, permanecer en Él. Regresamos a nuestro pasaje, segunda parte del versículo 31. Si vosotros, los que habéis creído en mí, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces el segundo paso, hermanos, los verdaderos discípulos permanecen, seguirán, se mantendrán obedientes a la palabra de Cristo. Se mantendrán fieles en la fe, en su palabra. Noten, hermanos, que no dice
si ustedes permanecen, llegarán a ser verdaderamente mis discípulos. No, sino que dice que la naturaleza del verdadero discípulo consiste en la obediencia continua a la palabra de Dios. Y muchos textos lo afirman, Mateo 12:50, Juan 14:15 y otros más. Es decir, hermanos, no es posible ser salvo sin confesar a Cristo como Señor y someterse a su señorío. Recordemos que Dios nos traslada del reino de Satanás, del reino del pecado, del reino de las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo. Ahora Él es nuestro Señor. En el reino de Dios, Cristo es el Señor y a Él le debemos obediencia. Por eso, ¿verdad? Un discípulo es alguien que se adhiere a la enseñanza de un líder espiritual. Los verdaderos discípulos, hermanos, están orientados por la palabra. Reconocen que tiene poder, Hechos 20:32. Reconocen que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores, Santiago 1:22. Deseamos la leche espiritual, la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:2. Aman la palabra, Salmo 119:97. Amar a Dios es amar su palabra. Entonces, hermanos, creer en Cristo, camino a la libertad, creer en Cristo. Segundo, permanecer en su palabra. Tercero, conocer la verdad. Conocer la verdad. Dice el versículo 32, la primera parte, y conoceréis la verdad. A los que han creído, los que permanecen en mi palabra son mis discípulos verdaderos y conocerán la verdad, hermanos. La bendición de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra, hermanos, eso es conocer la verdad. ¿Verdad? Juan 1:17, así nos lo dice, ¿verdad? Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Igual Juan 14:6, muy conocido, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, creer en Cristo y continuar en obediencia, permaneciendo en su palabra, conoceremos la verdad. Y es que, hermanos, cuando conocemos la palabra de Dios, entendemos a Dios. Todas las historias nos hablan de Él, de cómo actúa, cómo obra, cómo está guiando a la humanidad para que dependamos y confiemos solamente en su gracia. Nos vemos inútiles, muchas cosas en las historias bíblicas, el hombre se equivoca y se equivoca y se equivoca. Tiene que venir siempre Dios a obrar con gracia para ayudar al hombre y mostrarle que solamente por la obra de Él es que hay salvación. La verdad viene de conocer la revelación de las Escrituras y de la instrucción del Espíritu Santo que inspiró esas Escrituras, hermanos. Y en cuarto lugar, ¿verdad? Como cuarto paso a ese camino a la libertad, pues ya ser libres, ¿verdad? Dice Juan 8:32, la segunda parte, y la verdad, porque la conoceréis, ¿verdad? Y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad trae libertad espiritual. Seremos libres de engaños, de las ataduras de la falsedad y las mentiras de Satanás. También seremos libres de condenación, libres de juicio, porque ya nuestro pecado ya fue enjuiciado en Cristo. También seremos libres de la ignorancia espiritual. Aquí en el mismo capítulo 8 de Juan, versículo 12, nos dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz vista aquí como entendimiento, en contraste de la ignorancia espiritual. Seremos libres de la muerte espiritual. Versículo 51, Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y bueno, en el contexto inmediato, ¿verdad?, de nuestro pasaje, libres del pecado, hermanos. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, hermanos, Jesús vino para liberarnos, para darnos libertad. Y entonces, los judíos insistieron que ya eran libres, la pretensión de la libertad, versículos 33 y 34. Ellos rechazaron la oferta de la salvación de Jesús. Jesús les dijo, si me conocen, si permanecen en mí, si creen en mí, serán verdaderamente mis discípulos y yo los libertaré. Yo los libertaré. Pero ellos rechazaron esa oferta de salvación de Jesús, ¿verdad? Y confiaban en su linaje. Decían ellos, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó esclavos de los egipcios, esclavos de los babilonios, de los asirios, de los medos persas, de los griegos, de los romanos en ese tiempo, ¿verdad? Así que se les olvidó todo eso, ¿verdad? Pero ellos, ¿verdad?, no creían en esa libertad que Jesús les mencionaba, porque creían ellos que no la necesitaban. Y a veces así somos nosotros, hermanos. Pensamos, ¿verdad?, que con lo que ya sabemos, ya con eso yo me arreglo solo. Yo puedo, yo lo sé, no tengo que aprender más, ya lo conozco todo, ¿verdad? Y no es así, hermanos. No, como ellos rechazan la salvación que que Jesús les ofrece, no caigamos en eso, hermanos. Porque dice Jesús, vean, le responde, versículo 34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hacer, hermanos, aquí es considerar al pecado como un principio de vida, no tanto como actos individuales. No se refiere a actos individuales, sino a un principio general de nuestra vida, un estado de pecado, de impiedad, de el estado innato de caída en el que estamos. Seguir manteniéndonos así, hermanos, es hacer el pecado. Y uno es, si hace pecado, si ese es el estilo de vida que uno tiene, esclavo es del pecado. Ser esclavo, hermanos, es estar totalmente bajo el control de otro. Ser incapaz de liberarse uno mismo. Un esclavo no puede liberarse de sí mismo, ¿verdad? El amo tiene que liberarlo. Y entonces el pecado controla cada aspecto de la vida del incrédulo. Tito 3:3. Dice Hechos 8:23 que están en prisión de maldad. Es un estado de esclavitud, hermanos. Y el único camino para liberar a los pecadores es unirse a la fe en Jesucristo. Al morir en Cristo, ya no es el pecado el maestro. Ya estamos muertos al pecado. Ya no nos domina, ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. Ahora le servimos a Cristo. Él es nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor Jesús da la promesa de libertad, versículos 35 y 36. Y ahora aquí nuestro Señor usa la esclavitud dándole un giro a la aplicación, ¿verdad? Había mencionado el amo, el esclavo, ¿verdad? Le sirve, pero aquí utiliza un propósito diferente, la ilustración de la esclavitud.
Dice en versículos 35 y 36, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, hermanos, el Hijo del amo, tiene derecho de permanecer en la casa. El esclavo no es dueño de nada. Entonces el Hijo va a permanecer en la casa. Y con esto les estaba señalando cómo los judíos estaban en peligro de perder para siempre los privilegios que habían recibido. Eso es lo que les está diciendo con esta ilustración. Solo quienes reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios, no de Abraham, no el Hijo, no soy descendiente de Abraham, sino recibir a Cristo como el Hijo de Dios, son los verdaderos hijos de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios nos pone en Cristo. Y Él como Hijo de Dios, al estar nosotros en Cristo, somos también nosotros hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Y Romanos 8:14. Y Jesús reitera su promesa. La misericordia y la gracia de Dios se extiende. A pesar de que ellos no la querían recibir, la reitera en el versículo 32 la había dicho, y ahora en el versículo 36 la reitera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, al final, ¿verdad? Los versículos 37 y 38, Jesús les reconoce que son descendientes de Abraham, aunque procuran matarlo, porque mi palabra dice: no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya vimos ese versículo. Hermanos, como conclusión y aplicación, tenemos que asegurarnos que estamos en el camino de la libertad, que hemos creído en Cristo, que permanecemos en su palabra, que conocemos la verdad. Por lo tanto, hemos sido libres del pecado para servir ahora a la justicia para la gloria de Dios. Porque Él, hermanos, Él nos hizo libres. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él nos ha hecho libres, Señor. Pero a nosotros, Señor, nos corresponde creer en Él. Nos corresponde, Señor, permanecer en tu palabra, obedecerla, Señor. Nos corresponde, Padre amado, conocer de esa manera la verdad para poder disfrutar de esa libertad completa del pecado. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Ayúdanos a vivir en esa libertad, porque lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.